Buenos días a todos. Creo que todo el mundo habla español. Sí, estupendo. Entonces, estoy muy honrada de presentar hoy esta conferencia, eh, porque claro, todo el mundo sabe que en estos días en Milán se presenta el nuevo espectáculo de la Fura del Sbaus y entonces todos animados a ir a ver el espectáculo y tener la posibilidad de invitar acá una de las representantes del grupo nos da mucha alegría, porque nos ayuda a entender mejor cuál es la filosofía del grupo y, y llegar más listos al espectáculo. Eh, pero tengo que decir una cosa más general, que esta actividad me llena de alegría porque lo que fue nuestro maestro común, Giuseppe Bellini, estaría muy feliz de ver acá reunidas tantas personas y tantas entidades académicas importantes como son la Universidad degli Studi di Milano, la Universidad Católica y el Consejo Nacional de Investigación, porque la idea que animó la formación, la institución de este grupo de investigación aquí, bueno, dentro de la universidad estatal, pero como territorio neutral para los estudiosos de literatura española e hispanoamericana. Entonces, un punto de referencia para todos los hispanoamericanistas de la ciudad, de la región, del territorio. Y entonces, gracias a la iniciativa de Chiara Bolognese que nos propuso la ponencia, espero que pueda ser, eh, como fue también la presentación esta semana de un estupendo tomo dedicado a la biblioteca de Giuseppe Bellini, el inicio de otro rumbo de relaciones estrechas, de colaboración, como, como tiene que ser un centro de investigación. Entonces, la invitación es que consideren nuestro centro una casa común donde pueden acudir para, claro, referencias bibliográficas, pero también humanas. Entonces, si hay la posibilidad de relacionarse y de colaborar en el ámbito cultural hispanoamericano, aquí tienen su casa. Y luego estamos al lado del Instituto Cervantes también, otro ente con quien colaboramos mucho. Y nada, esto nos da mucha alegría y ayuda también a organizar cosas hermosas como es la ponencia de hoy. Entonces, doy la bienvenida también a Chiara Bolognese, que es la primera vez que tenemos acá como profesora de la Universidad degli Studi de Milán, porque hasta hace poco estaba en Roma y la extrañábamos muchísimo y ella también a nosotros. Y nada, gracias a sus relaciones muy anchas que tiene con el mundo ibérico iberoamericano, nos llegó la propuesta de presentar a Laura y aquí estamos. Y luego tenemos los amigos de la Universidad degli Studi, las doctorandas y bienvenidas a todos y todas. Bueno, dejo la palabra a Chiara Bolognese que va a presentar a la ponente y os doy la bienvenida. Bueno, buenos días a todos y a todas. Eh, es una emoción, la verdad, estar aquí. Siempre lo decimos, pero algunas veces es más verdad que otras veces. Y la verdad que sí, es la primera vez que estamos aquí, o sea, en esta versión de los hechos. En primer lugar, quiero dar las gracias a Patricia y a las demás colaboradoras del CNR porque, bueno, esta realmente ha sido mi casa en los últimos 20 años, ¿no? Cuando era una pequeñita Kiara que estaba en Madrid hasta el día de hoy. Entonces, gracias, Patricia.
Y en segundo lugar, dar las gracias a Laura Ventura. Nos conocimos en su tesis doctoral. Tenemos a la misma maestra, que es Selena Millares. Cuando Selena me invitó a estar en su tesis, me dijo una tesis sobre crónica. Digo, uy, Dios mío, no sé nada de crónicas. Y ahora sé mucho de crónicas porque me he estudiado la tesis de Laura, que he leído con mucho interés en aquel entonces y luego he usado muchísimo durante mi clase y espero poder usarla también aquí en las estatales cuando se publique la tesis, Laura. Así que eso es un gran placer tenerla aquí y escuchar su otra faceta, ¿no? La parte del teatro. Laura es argentina, vive en Madrid, allí nos conocimos, es profesora en la Universidad Carlos III de Madrid de literatura y trabaja temas de crónicas y temas de teatro, como veremos ahora. Es también periodista, esto se veía en su tesis, y sigue siendo periodista en La Nación, ¿no? En La Nación de Argentina. Así que Laura, muchísimas gracias. O sea, nos conocimos a través de su tesis y luego se creó una amistad, ¿no? Que es un poco la idea que también se tiene aquí en el CNR y también en la Estatal de Milán. Así que te agradezco la amistad y te agradezco la ponencia. Eh, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Chiara, y a Chiara Bolognese, también a quien conozco. Y quiero decir que para mí es la máxima experta en Roberto Bolaño. Es una autoridad ineludible. Y Roberto Bolaño cada vez genera más adeptos. Gracias a Patricia Spinato por la hospitalidad, por la amabilidad, por la gentileza de recibirme aquí. Quiero agradecer a mi grupo Performa, es un grupo de investigación. Los dos investigadores principales, Sancho Aguín de Santiago de Compostela y Guadalupe Soria Tomás de la Universidad Carlos III. Puedo viajar gracias a las gestiones que hace Performa. Y también a Carla Juliano. Carla Juliano no pudo estar aquí, es la productora de La Fura del Sbaus. Es una amiga, ella es doctora en antropología, ha recorrido el mundo también con Julio Boca, bailarín argentino, y les mandaba un saludo y llegaba el elenco. Eh, no se preocupen que la obra haya sido ensayada y se ha representado en Buenos Aires y en Málaga, pero hay que probar con arneses y otras cuestiones. Por haberme permitido seguir de cerca a esta compañía. Yo no pertenezco a la compañía, pero la sigo de cerca desde hace muchos años, con mucha atención y con mucha curiosidad. Intento poder transmitirles a ustedes mm, el valor que tiene esta compañía. Tengo una presentación aquí con fotos. Yo lo que voy a hacer es dar vuelta al ordenador. Yo creo que sí, ¿no? A ver, Perdona, fue mi culpa, no pensé en el PowerPoint y entonces no tenemos el proyector. sí. Eh, entonces, pasando directamente sería así. Voy a buscar un modo, claro, si doy así, paso, no. Si quieres la paso yo, ¿eh? Sí, Nos cambiamos. dale, nos cambiamos. Salvo dos vídeos, es solamente darle a la próxima que te voy diciendo. Perfecto. Y ¿Se hace esto? quizás directamente así. ¿Veis más o menos? Sí. Ok, si acaso le doy aquí, ¿no? Sí, Cuando tú a me ver. digas. No. Aquí, Perfecto. perfecto, con el enter. Ok. Sí. Bueno, la introducción eh, será breve. Les voy a contar quiénes son, quién es la Fura del Baus. Luego voy a hablarle desde el contexto donde ubicamos a este teatro y a esta expresión. Y me voy a centrar en tercer lugar en el lenguaje furero. El lenguaje furero que tiene unas características que quiero señalar con ustedes: el rito, lo atávico y el carnaval, el cuerpo como protagonista, el espectador, el no actor y el espacio en tercer lugar, y después eh, eh, me voy a centrar en todos los aspectos tecnológicos que tienen. Vir Ex Machina lo he llamado. Antes que nada, quiero empezar con el vídeo del teaser. Este es el...
Mm. Bueno, este es un pequeño vídeo del espectáculo que se presenta en la fábrica del Vapore desde el viernes. Hay billetes todavía, ¿no? Hay algunos billetes todavía, sí, Ok. eh, por si quieren ir. Barro, arneses, carros, piscinas y en ellas sumergidos sus intérpretes. Humo, agua, la platea y el escenario fundidos en un mismo espacio. Sobre todo riesgo. Riesgo por doquier. La Fura del Sbaus tiene un sello de identidad, un estilo propio y único. Quiera este lenguaje y esta estética, crea desde el año 1979, con cada nueva producción una propuesta diferente. Había dos valientes compañías durante el franquismo, durante la dictadura en Cataluña. Ellas son el Soul Glass, creada en el año 1961, que sigue en activo, y también Comedians, creada en el año 1972, que siguen en activo. Pero, un grupo de jóvenes de una zona rural van a irrumpir en esa escena mediterránea con un espíritu multidisciplinar, transgresor, rebelde, vanguardista y por momentos incluso punk. Eh, ¿Quieren que acerque un poquito más? ¿O ahí está bien? Sí, acerque un poquito más. Eh, Durante el verano del año 1979 van a recorrer espacios rurales y urbanos en una suerte de experimento con un carro y una mula. El escenario y el transporte respectivamente de esta expresión. La Fura del Sbaus propone un lenguaje nuevo desde el consenso, ellos acuerdan llamarse así, para crear una gran sonoridad. Fura sería un hurón, es una pequeña ratita de campo en catalán, ¿no? Y también es un pez de cabeza negra. Ahora, Baus no tiene un significado en el diccionario. En algunas zonas, en algunos dialectos, no en toda Cataluña, es un un pozo seco, ¿no? Un río seco que se ha quedado. Hice la prueba con varios amigos catalanes, los de la zona rural sabían lo que era, los de la ciudad, los de Barcelona, no. Pero lo que querían hacer estos jóvenes en ese momento era justamente darle una sonoridad. Los pioneros de esta compañía son Carlos Padriza, que es el director de esta obra, y quizá con Max Ollé hoy los más conocidos, Pere Tantiñán y Marcelía Antúnez. Antúnez va a dejar el grupo en el año 1989 en buenos términos. Y también estaba, raro para esa época, una mujer, Teresa Puig, y Kiko Roca. Hoy, a ver, ¿me ponemos? Sí. Hoy el señor Casol, ¿qué tal? Sí, 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 sí. No, ¿qué tal? Hoy los miembros son 6. Es cierto que se nombra a Müller, ¿no? Müller ha fallecido, pero lo siguen considerando tan importante, a Jürgen Müller.
Y desde ya, bueno, Padriza, Espuma, Ollé, y Ollé es también el director de una compañía de teatro musical y familiar muy prestigiosa, Dagol. La Fura dels Baus se considera teatro de fricción, es un teatro en absoluto placentero. Estamos en un teatro que tampoco es un teatro de choque, creo que sí, pero la fricción puede incluso generar esas chispas y ser explosivas, ¿no? Es un teatro que moviliza a los espectadores desde la transgresión y a través de impactos creativos multidisciplinares. Allí aparecen las luces, la música y la interpretación de modo simultáneo. Lo ritual, lo atávico y el carnaval, los clásicos, la tecnología y la performance conviven en sus espectáculos. Algunos de ellos elaborados no solo para multitudes, sino también para ser transmitidos a grandes audiencias, incluso de modo virtual o a la distancia. Algunas preguntas que quería hacerme para poder transmitir, porque a mí me pasa que me preguntan qué es la Fura dels Baus, cómo la definirías, eh, son vanguardia, no lo son, es en primer lugar cuáles son los códigos escénicos que poseen y por qué hablamos de un teatro de riesgo, dónde está el riesgo. Bueno, estos son algunas preguntas que intento responder hoy. Algo además que quiero señalar es que la Fura des Baus no es solamente romper y fricción, ellos tienen un centro muy grande en Badalona, en las afueras de Barcelona, que es un centro de investigación que se llama Épica, muy activo, pero invito si quieren a visitarlo porque, por ejemplo, están vinculados con todas las escuelas de la zona. Hace poco hicieron un concurso con todas las escuelas para dibujar demonios y participaron más de 500 niños, investigan con la IA, etcétera, etcétera. En esta presentación voy a hacer hincapié en la obra que se presenta en Milán, Sons Ser o No Ser, pero me voy a referir también a otras obras del grupo. Les quiero hablar de la Fura como exponente del teatro postdramático. Y voy a hablarles de un profesor que ha fallecido, que nos acompañó al grupo Performa los primeros años, ha venido a los congresos, es el profesor alemán Hans Ties Lehmann. Él escribe en el año 1999 el teatro postdramático, que es una obra donde ahí va a incluir a figuras, no solamente la performance, pero va a estar Robert Wilson, Jean Fabre, Robert Lapage, Frank Thorf, Heiner Goebbels, Pina Bausch, Tadeusz Kantor, Tomás Pandur, desde ya Jerzy Grotowski, e incluso, no sé si lo conocen, al argentino Daniel Veronese. Es decir, hay muchos nombres aquí que están en este teatro postdramático. Y hay una serie de adjetivos y de elementos con los cuales él va a definir a este teatro. Yo he escogido aquellos que sí tienen que ver con la Fura dels Baus, creo que son casi todos, salvo algunos, como la ambigüedad, la discontinuidad, la heterogeneidad, el pluralismo, la diversidad de códigos, la subversión, la multiplicidad de ubicaciones, de locaciones, de escenarios, ¿no?, diversos, y la desconstrucción y la deformación. Como Lehmann, la categoría, como él señala, la categoría de teatro postdramático no se tiene que confundir con la autonomía del drama. Y tampoco se niega el drama, ¿no?, sino con una emancipación del discurso teatral. Así surge un nuevo discurso que no anula la posibilidad de que este texto esté basado, por ejemplo, en una tragedia clásica de fuste como es Hamlet. En Sons, Ser o No Ser, hay un texto clave y palimpséstico en términos de Gerard Genet, que es Hamlet de William Shakespeare. Aquí aparece el príncipe, aparece Ofelia, aparece el rey Hamlet y también la icónica calavera de Yorick. E incluso aparece el monólogo que contiene, ¿no?, los famosos versos que dan nombre a la obra, Ser o No Ser. También hay versos de Calderón de la Barca y de la Premio Nobel de Literatura Wisława Szymborska. El teatro postdramático no es un teatro sin drama, dice Lehmann,
sino un teatro que plantea un conflicto con el concepto burgués de teatro que había hecho suya la hegemonía del drama literario con el espectáculo escénico, dice Lehmann. Los primeros espectáculos de La Fura exploran la identidad rural y catalana, vida y mirlos del campesino tarino y su mujer, la Teresina, ¿no? Ustedes saben que en el catalán utiliza el artículo, ¿no? Para designar con la Chiara. Otra obra es Cercata, que tiene que ver con ser catalán, ¿no? Ese juego de palabras, siempre con la identidad, con lo local. Y hay un documental muy interesante, Acción, la historia de la Fura dels Baus, que se puede ver en YouTube, que está dirigido por Christoph Kohlmann y Carpe Liv, donde aparece Tantilla. Se darán cuenta que Tantilla se ha ido del grupo hace mucho tiempo, pero sigue en excelentes términos. Y él aquí va a contar una anécdota de cuando integraba la agrupación y hacían también exposiciones, participaban de las fiestas del pueblo y fueron censurados porque se los invitaba a los asistentes a llenar, hoy es el mundo Airbnb o el mundo del tenedor o dejar las referencias, y alguien dijo unos comentarios muy agraviantes sobre la hija del alcalde, entonces mandaron a la Guardia Civil a reprimirlos. Y dice Tatiñá, el alcalde encontró una excusa para poder mandarlos la caballería, la Guardia Civil y cerrarnos la exposición. Gracias a eso tuvimos que mirar y conocer nuevos horizontes. Luego han venido otras obras y ellos van creciendo y creciendo, creciendo. En el presente, hoy, en pleno siglo XXI, se van a sorprender, o yo me sorprendía que cuando ingresaba a algunos fragmentos de las obras, decía como leyenda, este espectáculo es inadecuado para algunos usuarios. Imagínense el efecto, la fricción que generaría eso en el año 1985, por ejemplo. Así que aún hoy sigue teniendo esa advertencia. Así escribía la crítica de la época, la propuesta Sus o Sus, que es del año 1985 y que para mí es muy cercana a Sons, ser o no ser, que además está, ¿no? Esta disyuntiva, y hay algo del espíritu en esta obra que se mantiene. La Fura está destrozando un coche con hachas y las manos enguantadas. ¿Están viendo eso? Sí. La música es ruidosa y pesa. Antes de empezar, durante la presentación, Miki Espuma, que llegó al grupo desde Truita Perfecta, que es otra agrupación, ha contado que ese espectáculo decididamente punk, decididamente físico y violento, desataba sensaciones en el público español: miedo, adrenalina, atracción y rechazo. Esta es una crítica de la época no tan mala. La Fura dels Baus creará luego espectáculos totales en escenarios y espacios no convencionales. ¿Se puede ver? Ah, esta es la anterior, vale. Estamos... Está en el coche. Bueno, esta es Sus o Sus del año 1985 y ahora creo que el gran macro espectáculo que les quiero señalar son los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Es una recreación del Mediterráneo, hay barcos, hay grúas, fue una gran conmoción. Aquí prima el concepto de paisaje que utilizaba Heiner Müller, creo yo. Es un paisaje más allá de la muerte, concebir al teatro como paisaje, crear, ¿no? Ahí ya está esa mirada puesta en la estética, no en la belleza, en la estética. Aquí sí creo que podemos hablar de belleza. No quiero ir tanto a Arthur Sedanto y a pensar que es la belleza, pero creo que la estética desde ya, el concepto de paisaje, está en todas las puestas de la Fura y en particular su vínculo con la muerte. Está tan presente. En Sons, Hamlet clama por agua, por ejemplo. En esta producción creo que hay una vuelta de tuerca, porque la esencia de la vida humana se cuestionaba en esta propuesta distópica que Sons, a través del plástico, a través de bolsas,
de grandes botellas vacías de agua mineral. Y aquí creo que es también un gran espectáculo, no me animo a decir que es un macro espectáculo, pero que tiene un mensaje muy claro y ecológico. Y estas botellas y esta necesidad de agua hacen que Dinamarca no solamente esté podrida, parafraseando a Shakespeare, sino también contaminada. Quiero hablar del lenguaje furero. Y para eso les contaba que hay 4 para mí propiedades fundamentales, algunas se entrecruzan desde ya. Y la primera de ellas es el rito, lo atávico y el carnaval. Después de las primeras piezas que hace la compañía, sobre todo Sus o Sus va a irrumpir en la escena. Nada se había visto parecido en España desde ya, nada de esta ruptura, quizás sí en algunos lugares de América Latina, siempre burlando la censura, en el Paracultural de Buenos Aires, quizá que es un centro muy de vanguardia, pero por momentos efímeros, pero la fura irrumpe y llega para quedarse. En estos 40 años que transcurren desde Sus o Sus y Sons, hay una búsqueda que se conserva, que es la búsqueda de la compañía por representar al ser humano en su soledad, a la intemperie, en su fragilidad y en su potencia física, en su lucha contra obstáculos materiales y en las fuerzas que operan sobre él, que lo conducen a la lucha física individual o colectiva. En la primera pieza, Sus o Sus, tenemos una serie de sacrificios. Y aquí en Sons, un duelo. Quiero señalar también a Christopher Innes. Él publica un ensayo llamado El teatro sagrado, el ritual y la vanguardia. Y vamos a encontrar cada vez más en este teatro, el ensayo de Innes es de 1981, un interés que brinda cuando el teatro va a empezar a mirar otra vez al ritual, a las formas primigenias. Estas apelaciones a lo ritual se convierten, según Innes, en un leitmotiv. En la segunda parte de Sus o Sus desfilan hombres en taparrabos al son de tambores. Son criaturas que se cuelgan en edificios en ruinas, que se deslizan por sogas, por lianas, que trepan y cazan a otros humanos a modo de sacrificio. En este momento surge un lenguaje que se conserva en la actualidad con sus distintos dialectos, donde todo furero o quien se precie de tal se siente identificado y puede acceder a ella. Resulta complejo definir qué es el teatro ritual. Leslie Du read the Oxford Illustrated History of Theatre, va a decir que es muy difícil definir justamente el ritual porque lo hacemos desde una mirada occidental, pero nos va a dar algunas líneas para poder aproximarnos. Y porque también estas representaciones sagradas o festividades que rompían con las estructuras férreas de las sociedades no siempre quedaban registradas por la cultura escrita. Podemos acercarnos a formas antiguas en África, en Burkina Faso, en Egipto, y como se darán cuenta son todas formas previas a la cultura grecolatina. La máscara, el mimo, la narración, caminar en zancos, la danza, el son del tambor, las acrobacias y la magia son los elementos que componen estas representaciones, dice Reed, y también desde ya las de la fura del Sbaus. Dice Lehmann, el teatro postdramático incluye la presencia, la readmisión y la continuación de estéticas antiguas, incluso de aquellas que ya habían sido rechazadas anteriormente, habían rechazado la idea dramática y en especial el nivel del texto o del teatro. El arte no se puede desarrollar sin remitirse a formas anteriores. Aquello que se cuestiona meramente la conciencia, el carácter explícito y el modo particular de dicha referencia. Uno de los principales detractores del teatro moderno es Antoine Artaud. No voy a hablar del teatro de la crueldad, no se preocupen. Hoy tenemos a Martin McDonagh haciendo su teatro, El hombre almohada, por ejemplo, La reina del baile, sus películas. A lo que me quiero referir es a Artaud como influencia directa de la fura del Sbaus.
Para el francés el teatro moderno, el realismo necesitaba modificar su forma dialógica tradicional que tenía el teatro para que emergiera la poesía, dueña de un espíritu anárquico que cuestionaba los propósitos y la lógica en los objetos y en las formas naturales. Artaud se va a inspirar en particular en el teatro balinés, que combina la danza, el texto y la música, y donde el público, y aquí nos vamos a referir en unos minutos, está implicado en cierta manera en la expresión. El público es parte de la representación. También se debe destacar el vínculo que existe entre las criaturas, tanto de sus o de sons y en otros espectáculos, con los materiales esenciales, el fuego, el agua, la tierra y el agua que da lugar el barro, y aquí el barro como elemento fundamental de tantas puestas. En la tribu Hopi de América del Norte hay muchas, por suerte, reliquias conservadas. También en el Oxford Illustrated Dictionary del teatro vamos a ver estos payasos que alegraban a la población hundiéndose en charcos de barro y bailando de modo muy similar a lo que hacen los miembros de la Fura. Incluso el propio Dionisio va a tener un lugar destacado en el repertorio de la Fura del Sbaus. Aquí tenemos una representación de las bacantes muy interesante que se va a realizar en el Teatro Griego de Saracusa, en Sicilia. Entonces, estamos en el rito, en lo atávico, y corresponde, creo, que es fundamental mencionar a Mikhail Bakhtin. El teatro postdramático cuestiona el teatro moderno y se enfrenta a él. También se encuentran elementos en la fura del Baus, del teatro y las representaciones que estudia Bakhtin en sus estudios sobre la Edad Media y el Renacimiento, en la cultura de la risa, ¿no? Bakhtin estudia todas estas representaciones que cuestionan a la cultura oficial, el tono serio y feudal. Y de este modo es posible hablar de la cultura carnavalesca en las propuestas de la Fura. Dice Bakhtin, dentro de su diversidad, estas formas y manifestaciones, las fiestas públicas, carnavalescas, los ritos y cultos cómicos, los bufones y bobos, gigantes, enanos y monstruos, payasos de diversos estilos y de categorías, la literatura paródica, vasta, multiforme, poseen una unidad de estilo y constituyen partes y zonas únicas e indivisibles de la cultura cómica popular, principalmente de la cultura carnavalesca. Yo pienso es que esta cita perfectamente la puedo extrapolar y llevar a la estética de la Fura del Sbaus y perfectamente podría estar hablando de ella. Uno de los mayores éxitos de la Fura es Carmina Burana, una producción basada en los cánticos de los goliardos, no de los pícaros, estos jóvenes que llamaban también a escindirse de la cultura oficial en la Edad Media. Y esta es una de las obras más famosas, también está dirigida por Padriza. Ustedes les contaba las vacantes. Perdón, me olvidé de girar. Aquí tenemos a la Edad Media. Y aquí quiero mostrarles, sí, a ver si puedo darle a... Darle enter. Gracias. Creo que sin lugar a dudas este es un gran éxito, se estrena en el año 2009
se sigue representando. De hecho, este verano se representó en Madrid. La Fura dels Baus, como les comentaba, son 5 directores y es una compañía que de verdad funciona de modo orgánico, donde es muy posible que haya varias obras que se representen de modo simultáneo en distintos escenarios del mundo. Padrisa dirigió esta ópera de Karl Orff, pero generalmente Ollé también, Alex Ollé es quien se centra más en las óperas. El segundo punto del lenguaje furero es el actor y el cuerpo como protagonista. La fura explora el teatro físico en todas sus dimensiones. En primer lugar, los intérpretes poseen una gran destreza física, muchos de ellos son bailarines y acróbatas, una capacidad que les permite colgarse en las alturas con arneses y realizar piruetas y saltos, o incluso correr suspendidos en el aire a toda velocidad. Yo una vez lo intenté, les puedo asegurar que es dificilísimo. Hay que tener mucha fuerza para poder hacer eso. Nuevamente, como se mencionaba en el inciso anterior, el teatro de la fura acude a expresiones ancestrales y el teatro aéreo es una de ellas, como los famosos voladores de las tribus mayas y aztecas que aparecen en códices precolombinos. En ocasiones, como ocurre en escenas de sacrificio de esta obra que les mencionaba, Sus o Sus. Dice Lehmann, esto es lo que ocurre en el teatro postdramático. El cuerpo en sí mismo y el proceso de contemplación se transforman en el objeto estético teatral. Emerge menos como significado que como provocación. Fue necesaria la emancipación del teatro como una dimensión propia del arte para comprender que el cuerpo, sin una existencia como significante, puede ser un agente provocador de una existencia libre de sentido, que no encarna ni algo real ni un significado, sino que es una experiencia de lo potencial. El cuerpo está en primer plano y en particular, si vamos a la relectura de Hamlet en Sons, vamos a encontrar una explicación que da Lehmann a el modo en el que el cuerpo participa como un elemento donde se bate a duelo el sujeto, pero no ya psíquicamente, que el cuerpo es un problema, se problematiza, tiene que ver con una precariedad del cuerpo o una fortaleza. Y aquí vamos a ver la idea de duelo, que también la va a señalar Lehmann. Duelamos nuestra juventud, nuestra fragilidad, nuestra precariedad, nuestra imposibilidad de realizar determinadas acciones. Vamos a llegar a esta idea de el duelo en la puesta de la fura sobre Hamlet en distintas acepciones. Duelo a un ser amado, el duelo contra un contrincante y el duelo interno ante esta disyuntiva que es asesinar o no a su tío. La exigencia es suprema para quienes además realizan coreografías sumergidos en piscinas o pronuncian el famoso monólogo de Hamlet dentro de una bolsa de plástico, popularmente conocido en castellano como ser o no ser, esa es la cuestión, pero que Juan Villoro corrige a partir de la traducción de Tomás de Segovia y dice que es ser o no ser, de eso se trata. Sería la traducción según Villoro citando a Segovia. En Sons, este recurso aparece cuando los actores que representan a los personajes, por un motivo violento que no voy a develar, abandonan a sus criaturas shakespearianas y comienzan a llamarse entre ellos por sus nombres reales. Entonces, un personaje que hace las veces de Horacio, el amigo de Hamlet, se convierte en Matías y el otro se convierte en Lucho. Será este último, Lucho, quien no era Hamlet, quien va a, perdón, los que van a ver el espectáculo, quien pronuncie el monólogo y también ¿no? dónde lo pronunciará. También aparecen actores que interpretan a técnicos, siguiendo la línea del teatro dentro del teatro, y el propio Padrisa va a cantar en vivo algunas canciones. Así que habrá un señor calvo ahí cantando junto al féretro, es el propio Padrisa, para los fanáticos de la fura, van a decir este señor que se ha colado, que no tiene traje, que no tiene arneses,
quien es, bueno, es el director que tenía ganas de cantar aquí. Además, cabe señalar que los actores de Sons se embarrarán de modo íntegro o pintarán sus cuerpos de color. En Sons, una reflexión sobre la muerte del barro y la tierra opera de modo más pertinente que en otras puestas y como leitmotiv, porque aquí desde ya tenemos el ocaso de la vida. Hay una aproximación realista y grotesca. Y en estas escenas, que también operan de modo coherente con estas ideas que Bakhtin desarrollaba sobre el ciclo de la vida y de la muerte, donde la tierra es principio de absorción y también de nacimiento. 3. El no actor, el espectador y el espacio. La performance es una forma artística híbrida donde se combina el teatro, la danza, las artes plásticas, es decir, el territorio de la figura desde ya. Richard Schechner define la performance como la constelación de todos los acontecimientos, la mayoría de ellos inadvertidos, que se producen entre los intérpretes y los espectadores, entre el momento en que el primer espectador entra en el espacio de juego y aquel en que el último espectador sale. Es decir, a partir de aquí, de esta definición, lo que tenemos sin lugar a dudas es que el espectador pertenece al estudio del teatro postdramático, incluido como agente principal de la representación. En ocasiones es espectador y en otras no actor, pues no son sinónimos. Resulta aquí pertinente acudir al concepto de Michael Kirby del no actor como aquel que no cumple una matriz de comportamiento. Y aquí podría hablarse de la participación del banquete. Estoy destrozando. Mil disculpas. Mil disculpas. Y hay un elemento clave que define al carnaval y al teatro de la fura, que es esta distinción que se anula entre el público, entre los espectadores y los actores. A algunos, a aquellos que asistan al ensayo general de Sons, se les pedirá utilizar cierto vestuario, se les brindará algo para comer, para simular un banquete, y se los filmará, obviamente siempre con un consentimiento, y estas proyecciones luego integran la propia puesta en escena cuando se reproduzcan después del ensayo general a lo largo de la temporada. Se hizo en Buenos Aires y se daba choripán, se hizo en Málaga y se daba pincho de tortilla. Vamos a ver qué dan en Milán. Entonces, hemos hablado de los actores y del público, pues ahora hablemos del espacio. En Sons, como en otras obras de la Fura, la acción comienza en la platea y el público debe moverse para no colisionar con los actores. Hay un escenario, pero emerge la idea de que el teatro es el mundo. 1. Tenemos el exterior a la sala donde se desarrolla la acción. Primer espacio. 2. El espacio donde no hay butacas y los espectadores de pie siguen atentos a la función. Es el segundo. Y 3. El escenario como espacio único donde también subirán los actores. Lehmann habla de el teatro de espacio compartido. Cada individuo tiene un espectador único para el cual los actores y el resto del público son su teatro. En segundo lugar, surge una aguda conciencia de la propia presencia, qué ruidos hace cada uno, en qué constelación se encuentra presente para los demás. En tercer lugar, la proximidad corporal de los actores. A mí me gusta mucho cómo ya empieza tanto Schechner como Lehmann a hablar de constelación, ¿no? Para hablar de teatro. Me parece hoy que esta palabra está tan de moda, que la gente constela, que es una palabra que se utiliza hace algunas décadas en el mundo del teatro. Hay una crítica que es muy graciosa de Lehmann. A Lehmann es bastante crítico con este aspecto de la fura del Faust. Creo que estoy dándolo bien. No, creo que me he pasado. Claro, aquí tenemos, por ejemplo, a los espectadores moviéndose en sus osus, y aquí cuando el intérprete saca el hacha, esto va a generar esta fricción, ¿no? Leo brevemente esta crítica de Lehmann, que es bastante demoledora a esta propuesta, donde dice: el espectador es como un rebaño, la gente se esparce continuamente a un lado y al otro, cuando carros macizos ruedan a través de la multitud, apiñada en una carpa. Unas veces el público es empujado hacia un espacio estrecho, otras abandonado sin orientación alguna.
en el teatro surge una atmósfera claustrofóbica que se puede recordar a situaciones de una manifestación callejera violenta. El espectador adquiere entonces un papel activo durante el movimiento propio de la acción en el espacio de la representación, y en SOS, de nuevo, perdón, por ejemplo, se divide al público en dos partes a través de una cortina. El elemento que atraviesa la obra es el plástico, y esta cortina va a ser de plástico. Aquí, desde ya también que podemos, en este movimiento, en el espacio de los espectadores con los actores, trazar otro paralelo con la plaza pública de la Edad Media y Renacimiento, donde se eliminan las estructuras jerárquicas. Incluso se puede ver en Sons un espacio planteado en varias dimensiones: la ficción y la representación, el convivio, ¿no? El convivio en términos de Jorge Duati, donde están todos lo que sería la platea y los técnicos, y lo cósmico o el más allá. 4. Vir ex machina. Este es el último punto. La tecnología siempre ha estado presente en las producciones de la Fura del Sbaus a través de un gran despliegue de recursos técnicos. Por ejemplo, como ocurrió en la apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Así se ostentaba su destreza en el teatro aéreo, desde grúas altísimas y un robot antropomorfo y dorado que se movía impulsado por la atracción de unos ciclistas, de un carro en realidad, ¿no? De la rueda. Y aquí se produce en cierto modo una reinterpretación del concepto aristotélico de Deus ex machina, porque la incursión en escena mediante máquinas no es divina, sino que es un humano el que aparece, es un humano o algo humanoide, no es un dios. Son figuras antropomórficas movidas también por humanos de modo claro, nítido, no es una técnica que esconde sus hilos. También está la tecnología que es la rueda, y es un elemento que está muy frecuente en las puestas de la Fura a través de carros. Esto me parece maravilloso cómo se ve la rueda ahí haciendo girar a este muñeco, ¿no? Es una tecnología ya que requiere una tecnología mucho más mm, sofisticada que la tracción humana, pero aquí vemos a la rueda en primer plano. En son los féretros los que ofician en ocasiones también con sus ruedas como patinetes y se desplazan todo el tiempo estos actores de un espacio al otro. En Son se apela a un modo híbrido de vinculación de los actores con los procedimientos tecnológicos, pues por un lado la actuación del actor no es modificada por el despliegue de una tecnología, y por el otro el actor interactúa con los efectos tecnológicos utilizados. Hoy, en el presente, la tecnología, desde ya que todos la utilizamos, todos sabemos lo que es la IA, pero en el año 1995 la FURA llevó a cabo un proyecto que lo llamó Work in Progress, no se animó a ponerle título, y junto con una compañía galesa, Brit Goff, desde Barcelona, lo que hicieron fue actuar y transmitir en vivo para audiencias en vivo, no para, tampoco había televisión perdón, no había computadoras o ordenadores que pudiesen tener esa capacidad para recibir esa transmisión en vivo, sí las televisiones, pero no individualmente cada uno en su casa. Llevaron a cabo este proyecto que hoy parece muy sencillo. Hoy nos llamamos con los teléfonos y lo retransmitimos. Dice Pep Cattell que lo que hizo, que hoy de nuevo parece una obviedad, en ese momento nadie nos entendió. Por entonces casi nadie tenía acceso todavía a Internet y las videoconferencias parecían ciencia ficción. Utilizar todo eso para hacer teatro se veía marciano. Decían que éramos unos frikis. Después de aquellas dos experiencias abandonamos esa línea de trabajo. Luego en la pandemia la han retomado. En Sons, Ser o no ser, se construye un mundo donde convive lo material con lo virtual. En este último caso, mediante la interacción en el espacio escénico de lo material con proyecciones, vídeos y registros sonoros de dos tipos. El primero, que está grabado y editado previamente durante el ensayo general, esta suerte de banquete, y la ampliación en vivo de una interpretación que se transmite en las pantallas de gran dimensión. Es decir,
tenemos estas dos naturalezas de los vídeos que se representan. La tecnología está y no es decorado, no es artificio, sino es parte fundamental de la acción. Se exacerba así la emoción de un personaje, su dolor o frustración, y se representan las proporciones hiperbólicas cuando tenemos ahí la cámara que está filmando en vivo a un actor y se va a proyectar en pantallas gigantes y además están los camarógrafos y los técnicos, ¿no? Gabriela Giannacci, una gran crítica italiana, escribe en Virtual Theatres and Introduction que el teatro virtual es una forma de teatro que produce un proceso de remediación. Es decir, que es un teatro que trata o aborda la cuestión sobre otros medios diferentes a los tradicionales de la escena, vuelve sobre el medio, de allí el prefijo re, a modo de repetición. Pero a diferencia de otros tipos de teatro virtual, donde el objetivo de este despliegue de tecnología es el de desaparecer, como dice muy bien Giannacci, la pura del Bausch busca que sean visibles. Los técnicos están visibles en el escenario. Vamos a las conclusiones. La fura del Bausch desafía y transgrede el paradigma tradicional del actor y también del espectador. Este último abandona su rol pasivo durante la representación. El riesgo es una de las propiedades identitarias de la fura ubicados dentro del teatro postdramático en términos de Lehmann, en el que bucean con su propia identidad sin el afán por pertenecer a determinada categoría, estética, poética o grupo. Es un riesgo que es un riesgo desde ya físico, el riesgo a desagradar o no agradar, es un riesgo que exige también una incomodidad por parte del espectador, en particular para aquellos que están de pie. Es un riesgo que exige que el público se vaya moviendo a medida que pasa la acción por su costado, etc. La Fura del Bausch es una compañía de renombre internacional, pero que mantiene sus vínculos próximos con su comunidad, en particular a través de la Fundación Épica, ubicada en Barcelona. Los miembros de la Fura del Bausch son conscientes de que han revolucionado la escena española y europea. Admiten de modo claro que hay un legado que poseen, trabajan ya para que el mismo sea custodiado por la misma sociedad que los vio nacer. La muerte de Jürgen Müller fue para ellos un choque muy grande. Dice justamente Pep Gattel, que es el que dirige la Fundación Épica. La marca Fura nos ha sobrevivido toda la vida. Si tú dices, ostras, ¿qué es la Fura? ¿Qué tiene la Fura? ¿Cuál es su cara? Todavía no lo sabemos, pero creo que somos un grupo de vanguardias. Pero ahora que lo pienso bien, tenemos 60 años. Y quiero decir, vanguardia ya no somos. Y afirma, somos un léxico y algún día vamos a desaparecer. Entonces dijimos, bueno, es el momento de pasar este legado, pero con literatura, por escrito, intentando que esto sea una metodología que la gente pueda seguir o pueda leer para compartir, para seguir usando. En el teatro posmoderno, el drama no se sitúa en el teatro tampoco en un cuerpo ajeno a la textualidad, sino más bien en la, dice Lehmann, perturbación recíproca entre texto y escena. Esta es precisamente la aproximación de la Fura. Yo creo que la Fura es un clásico ya, pero es un clásico de la transgresión. Su legado y las próximas generaciones son en el presente su mayor preocupación. Quizá por eso, y con la libertad que permite la interpretación de las producciones, crean sons, hijos en inglés. Y esto remite desde ya a esta afiliación, a herederos con vidas interesantes, pero ojalá con vidas más apacibles que Hamlet. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Laura. Siempre expones de una manera muy clara, ¿no? A mí que siempre me cuesta, y a los 10 minutos me desconecto de cualquier ponencia, la verdad que te he seguido con mucho interés y bueno, creo que has explicado bien de dónde. ¿Quién conocía la Fura del Bus? ¿Qué tal? ¿Han tenido alguna experiencia de, les gusta este teatro? ¿Los perturba, las perturba un poco?
Yo creo que sí, ¿no? Yo por los videos que he visto, debe ser, ¿no? Un poco perturbado. Sí. Eh, Desde ya que esto no es teatro postdramático versus el teatro dramático. A mí me encanta y me emociona muchísimo el teatro dramático. Solamente es tratar de entender estas líneas. Y como todo, hay buen teatro dramático y malo, y postdramático bueno y malo. Pero quería explicarles, ¿no? No sé, no es un grupo de gente que solamente confronta, que tienen un fundamento, una exploración continua, y de verdad que es muy interesante. Son directores de ópera, tienen una formación, ¿no? Y son únicos en en Sí, su idea, ¿no? sí, son únicos. Yo no diría que hacen teatro político, es un teatro político quizá que no es panfletario, que a veces se confunde, ¿no? El teatro político con panfletario. No me animo a hablar de teatro político en su caso, porque hay otros exponentes mucho más claros, mucho más claros. Sí aparecen sons, por ejemplo, en filmaciones que tienen que ver con pateras de inmigrantes en el Mediterráneo, siempre con el leitmotiv del agua y del mar y del Mediterráneo. Pero creo que todas sus puestas están ancladas en estos textos clásicos a modo de reversión y a modo de estos espectáculos totales, donde hay textos muy interesantes, suelen ser las producciones todas se van ensayando y colectivas, ¿no? Hay un director que organiza todos estos elementos y piensa la escenografía y la música, pero en realidad surge mucho desde la improvisación. Bueno, vamos a trabajar sobre Hamlet. ¿Qué surge a partir de estos elementos que tenemos y de estas técnicas que dominamos? Eh, bueno, el barro, por ejemplo, hay dos funciones diarias de Sons. Yo pienso en los actores que terminan una representación y tienen que ir, claro. Entonces, también eso es, no sé, muy interesante desde ya que el barro fue pensada como un elemento que tenía que estar. Y además, esta es una compañía cosmopolita. Los ensayos se van a hacer en Buenos Aires en enero y febrero, donde hace un calor importantísimo, que no es lo mismo que hacerlo en noviembre en Milán. Claro, sí, ¿no? ¿No? Entonces, pero bueno, hay algo que ellos van a conservar de esa esencia y se pueden adaptar, así como tienen una gran capacidad de adaptarse a escenarios, se adaptan también a condiciones climatológicas. A veces son los miembros, los mismos miembros de la compañía que están en Argentina, ¿no? Ahora viajan algunos y otros están en España. Bueno, es también muy cosmopolita la compañía. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Piensan ir a ver el espectáculo? Tendrán que pagarlo por la publicidad. Muy bien, ¿qué hacemos, Patricia? ¿Hay preguntas entonces? Nadie se atreve a preguntar algo. Bueno, estamos muy ilusionados de ver el espectáculo y luego comenzar. Hay también más encuentros, ¿no? Con la compañía. Sí, Si quieres anunciarlos. gracias. Tengo acá el placer de que nos acompañe el profesor Alessandro Casol, a quien no conocía en vivo y en directo, por eso cuando entró el profesor Casol, sí nos habíamos visto. Profesor, ¿quiere? Sí, sí. No, por favor. El próximo jueves, en el aula 9, a las sábado mañana. Eso decía yo, no sabía. El jueves. Jueves. Ah, muy bien. Se trae un poco de...
Gracias. Pasado mañana, el día 27 de noviembre a las 12:30, con inicio a las 12:45, gracias a la generosidad del profesor Alessandro Casol, vamos a tener un encuentro con Carlos Padriza, nada menos. Viene también su productora, Carla Juliano, y veremos qué resulta de ese encuentro con esta persona tan creativa, tan lúdica. Les contaba un ratito antes a Patricia y a Chiara que en la rueda de prensa los periodistas fueron a escuchar de qué se trataba esta propuesta, y Padriza estaba encantado, que hablaba en su idioma, que es una mezcla entre español y italiano, y estaban todos encantados de pie. Bueno, esperemos que sea así, y si usted me permite, los invitamos a quienes están aquí presentes a este encuentro. ¿Quién sabe? Yo creo que sí, y si no, le voy a pedir. Eh, sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Dar una foto a Selena del centro.